Bueno, antes de continuar con la clase, vamos a responder una pregunta que hace alguien por Skype. ¿Cuál es? Pero él necesita que se le aclare sobre el Señor. Sí, él necesita, pastor, que se le explique sobre el tema del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Él tiene dudas al respecto sobre eso. Es decir, cuando se le hace una promesa al pueblo de Israel terrenal, ¿qué ocurre con esa promesa en la iglesia? Es decir, ¿qué pasa con esa promesa? Cuando se le dice, se le dará tal tierra o se le dará tal cosa, ¿dónde se cumple eso realmente con la iglesia ahora? Ok, bueno, este es un tema que siempre causa cierto apasionamiento, especialmente porque en el último siglo la iglesia evangélica mundial o tal vez americana, latinoamericana, fue muy influenciada por, como les dije antes, por la perspectiva del dispensacionalismo extremo, muy popularizado por la Biblia de Scofield. Y entonces donde se trató de marcar una distinción entre lo que es el pueblo de Israel y la iglesia, cosa que no se había profesado o creído antes, sino que esto más o menos tiene un siglo y algo más. Juan Darby en Inglaterra en el siglo XIX fue uno de los proponentes de esta perspectiva interpretativa de la Biblia, porque realmente el dispensacionalismo es una hermenéutica, o sea, tú eres dispensacionalista y vas a interpretar la Biblia de acuerdo a toda esta división o este fraccionar que se hace en la revelación bíblica. Lastimosamente, mi clase no se centra en ese tema y no me gustaría dedicarle mucho tiempo, aunque sé y considero y respeto la inquietud que muchos tienen. Yo les animaría a que más bien queden con esto. Uno, con la convicción de que la iglesia es la cúspide de este plan supremo de redención que diseñó Dios. Que la iglesia, y aquí uso el lenguaje paulino, es el Israel espiritual de Dios, ¿cierto? Que todas las promesas antiguo testamentarias apuntaban a una sola cosa, a Cristo, y en Cristo se cumplieron, y que nosotros en Cristo recibimos el cumplimiento de las mismas. Que los santos en el Antiguo Testamento no estaban interesados en una posesión terrena como el dispensacionalista cree que pasaba. Que los santos en el Antiguo Testamento estaban interesados en una Jerusalén no terrena, sino celestial. Y que esa misma promesa se cumple en la iglesia de Cristo. Y luego, en un curso de escatología y en un curso de teología bíblica o de los pactos, creo que vamos a profundizar más en ese tema. Pero por ahora partamos de la premisa de que el apóstol Pablo y la Biblia misma nos enseña que el pueblo de Dios hoy día es la iglesia, la cual Pablo allí en el capítulo 2 y en el 3 dice que está compuesto por judíos y gentiles que creen en Cristo, y que el apóstol Pablo en sus cartas insiste en que los judíos deben creer en Cristo si quieren pertenecer al pueblo de Dios. De lo contrario, sería incomprensible e irracional ver que Pablo prácticamente fue matado. Él dice que fue azotado, perseguido. ¿Por quiénes? ¿Quiénes fueron los que lo perseguían? Los judíos. ¿Por qué razón? Porque él les predicaba a Cristo y el arrepentimiento.
si ellos siguen siendo el pueblo de Dios? ¿Qué sentido tiene que Pablo hubiese sufrido tanto predicándoles el evangelio y que el mismo Pablo dice: yo quisiera ser anatema, yo quisiera ser arrancado, si fuese posible, de la iglesia y perderme eternamente en el infierno con el fin de que mis hermanos vengan en Cristo? ¿Cuál era la pasión de Pablo? Que sus congéneres fueran salvos. ¿Y cuál era la única manera que consideraba Pablo que los judíos podían ser salvos? Por la fe en Cristo. A partir de la venida de Cristo, todo aquel que no crea que Dios el Padre tiene un Hijo que también es Dios, no es salvo. Y esa es la razón por la cual los judíos que no son cristianos no creen en el mismo Dios nuestro, porque ellos creen en un Dios que no tiene hijo. Y Cristo dijo: si no creen que yo soy, o sea, que Dios es lo que yo les estoy revelando, no pueden ser salvos. El Dios de los musulmanes no es nuestro Dios, porque no es un Dios Padre que tiene un Hijo eterno. ¿Bien? Ok, vamos a continuar, o más bien vamos a entrar en nuestro curso de la eclesiología. La eclesiología forma parte de la teología sistemática. Si nosotros pensamos en dar una definición o interpretar o entender qué es esto de la teología sistemática, bueno, se puede decir, o más bien se los voy a explicar de una forma gráfica. Cuando usted está en su alcoba y quiere organizarla bien, y usted tiene un closet, se le llama así, ¿verdad? Y tiene compartimentos y gavetas. Bueno, usted no va a poner, bueno, yo creo que algunos sí, porque son desordenados, ¿verdad? Pero por lo general el sentido del orden nos lleva a que uno en una gaveta pone pantalones, en otra pone camisas, en otra pone medias, en otro los boxers y en otra el bueno, la teología sistemática es como especie de un closet lleno de gavetas donde el estudioso de la Biblia va clasificando los textos y las enseñanzas que la Biblia da de acuerdo a ciertas categorías. Por ejemplo, todo lo que la Biblia enseña sobre Cristo en la teología sistemática, en este closet grande hay una gaveta a la cual se le llama cristología. Así que si la iglesia quiere conocer qué es lo que la Biblia enseña sobre Cristo, entonces hay teólogos bíblicos que se especializan en ver todos los textos, y siempre que encuentran un texto que nos habla sobre Cristo, lo toman y lo meten en esa gaveta que se llama cristología. La teología sistemática organiza todo lo que la Biblia enseña en doctrinas. Hay gente que detesta y le tiene miedo a la teología sistemática porque ellos dicen eso es doctrina de hombres, pero nada más lejos de la realidad. La teología realmente lo que busca es, siendo que la Biblia misma no es un libro de teología sistemática y ella no nos presenta las doctrinas clasificadas, sino que están dispersas en todo el libro, entonces hay hombres de Dios que se especializan en hacer toda esa clasificación. Es así que la teología sistemática tiene departamentos como, ¿cuál es el primer departamento que siempre encontramos en la teología sistemática? La doctrina de las Sagradas Escrituras o bibliología. Y hay que partir de allí porque todo el resto de contenidos de las doctrinas depende de lo que la Biblia es, ¿no? Dos, teología propia. la teología propia
y se le llama así porque el término teología, que viene del griego, significa textualmente estudio sobre Dios. Así que al estudio sobre la doctrina de Dios, quién es Él y especialmente cuáles son sus atributos, se le llama teología propia. Tercero, antropología. La antropología, ¿qué es qué? Todo lo que la Biblia enseña sobre el hombre. Por lo general, la antropología va con otra doctrina, que es el pecado. La doctrina del pecado. El hombre siempre está relacionado con ese mal, ¿no? A ver, otro departamento de la teología. Soteriología. La soteriología, ¿qué significa? Todo lo que la Biblia enseña sobre nuestra redención. Otro departamento, la eclesiología, que es el estudio de todo lo que la Biblia dice sobre la doctrina de la iglesia. Otro departamento, neumatología, que es el estudio de todo lo que la Biblia enseña sobre el Espíritu Santo. ¿Qué más? Otro departamento, cristología, todo lo que la Biblia enseña sobre Cristo. Escatología, todo lo que la Biblia enseña sobre las cosas finales. Bien, por lo tanto, la eclesiología entonces forma parte de esta teología sistemática. En nuestro curso, o más bien en estas sesiones que les voy a estar dando, vamos a ver los siguientes aspectos. Primero vamos a hacer unas aclaraciones importantes. Luego vamos a estar viendo la importancia de la iglesia en el plan de redención. Luego vamos a estar viendo las marcas de la iglesia bíblica. Dentro de las marcas vamos a estar viendo que la iglesia debe ser, es una, es santa, es apostólica. Luego vamos a estar viendo el gobierno de la iglesia. Es un tema muy conflictivo, pero voy a mostrar algunos principios generales que la Biblia da sobre esto. Vamos a estar viendo la membresía, el ejercicio de la disciplina como una marca que identifica a la iglesia de Cristo, la celebración de los sacramentos como otra marca, la predicación fiel, la confesionalidad y la unidad de la iglesia. Esto es todo lo que vamos a ver. Y yo quiero enfocarme en un aspecto fundamental de la eclesiología. Y quiero que durante todas estas sesiones vamos a centrarnos en las marcas que identifican a una iglesia bíblica. Es en lo que más quiero enfocarme. ¿Qué es lo que identifica? ¿Cómo puede uno identificar a la iglesia de Cristo? ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las señales? ¿Qué es lo más visible que por medio de lo cual uno puede decir si esta es una iglesia bíblica o esta, por lo menos digo, no sé, ¿cierto? Como que tengo dudas. Pero quiero hacer unas aclaraciones importantes antes. Cuando hablamos de las marcas que identifican a una iglesia verdadera de Cristo, no estoy refiriéndome a una denominación. No estoy diciendo, bueno, sí es la denominación presbiteriana o la denominación metodista o la denominación pentecostal. No estoy refiriéndome a nada de eso. La iglesia de Cristo no debe ser ni puede ser limitada a una denominación. La iglesia de Cristo es universal. La iglesia de Cristo abarca a todos los que son redimidos por Cristo y ella no está restringida a una iglesia en particular. Pero cuando hablamos de las marcas de la iglesia de Cristo,
creo que es importante que antes entendamos qué es iglesia. El inconveniente que hay con algunos términos bíblicos es que estos términos no fueron traducidos, sino que fueron transliterados. Hay una distinción entre lo que es una traducción y lo que es una transliteración. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en su versión original, que es el griego, nadie ha podido demostrar o encontrar manuscritos del siglo I del Nuevo Testamento escritos en hebreo, por lo tanto nos mantenemos en la posición firme de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Se usa el término bautismo, el cual en el Nuevo Testamento hispano y en el resto de las lenguas no se traduce, sino que simplemente se translitera. Y en español, entonces, hoy día en nuestras Biblias encontramos el término bautismo. Pero cuando no se hace una traducción, sino una transliteración, el problema que esto trae es que la lengua receptora pierde el sentido que el término tenía en la lengua de la cual se vierte. Lo mismo sucede con el término iglesia. Iglesia no es una traducción, es una transliteración. Transliteración es como tomar un término y ponerlo en la lengua receptora de tal manera que suene parecido, pero no hay una traducción. Y ahora, el inconveniente con el término iglesia, al no ser traducido, es que hoy día, cuando usted sale aquí del seminario y va para el culto, y alguien en la calle le pregunta ¿para dónde vas? ¿Cuál es la respuesta que uno da? Voy para la iglesia. Pregunto, ¿en qué estás pensando cuando dices iglesia? Bueno, por lo general piensa uno en un edificio que es donde se hacen los cultos. Pero ese no es el sentido bíblico. Esa no es la definición bíblica. Por lo tanto, para entender a qué nos referimos con la iglesia o la iglesia de Cristo, necesitamos ir a la lengua de la cual se toma este texto, que es del griego. Iglesia viene del griego eclesia. Eclesia es un término griego compuesto por un prefijo y un verbo. Compuesto por el prefijo ex, que cuando se une con el verbo kaleo, la X cambia a ser una K, pero realmente es de eclesia, es exclesia. Ahora, el prefijo ex griego, y siendo que nuestra lengua toma mucho del griego, también en español tiene el mismo sentido que en griego. ¿Qué significa cuando uno pone el prefijo ex en un término? Cuando yo digo extranjero, ¿qué significa? Que no es de aquí, que es de afuera. Extemporáneo, externo. El prefijo ex en griego tiene esa misma connotación, algo que está afuera. Y el verbo kaleo es un verbo que significa textualmente llamar. Por lo tanto, eclesia, de donde viene nuestra voz iglesia, lo que significa textualmente es los que han sido llamados afuera. ¿Llamados por qué? ¿O por quién? Bueno, en el mundo griego, en las polis, cuando se iban a hacer elecciones, se llamaba a los varones electores, los cuales iban a las plazas o a las puertas, que era lo acostumbrado, y a este grupo de
varones electores que eran sacados de sus casas, llamados fuera. A este grupo se le daba el nombre de eclesía. Por cierto, iglesia o eclesía en el mundo griego no tenía una connotación religiosa, sino que se refería a un grupo de personas que eran llamadas para una función particular, para algo especial. Esto era lo que significaba iglesia o eclesía, una asamblea de personas llamadas especialmente en el mundo griego para un fin político. Quiero mostrarles esto porque en la Biblia misma el término iglesia se aplica a una asamblea política. Vamos a ir a Hechos 19. Hechos 19. Y vamos a hacer la lectura así. Hechos 19 desde el verso 23, se los leo. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿A qué identifica eso? Al cristianismo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, aquí cuando dice Asia, entiéndase Asia Menor, no todo el continente que hoy día se llama así, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Verso 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Miren esto, quiero aprovechar que leo este texto para mostrarles las consecuencias que trae la predicación del verdadero evangelio. Hace como unos 15 años o un poquito más, por todo el mundo hispano empezó a circular un video donde decían que Cali, una ciudad aquí al sur, más o menos de cuántos millones, como 2 millones, 3 millones, que Cali se había convertido totalmente para Cristo. Cali de Cristo, el 100% de Cali para Cristo. Bueno, supongo que los que afirmaban esto es porque aplicaban ese método de evangelismo muy particular que lo conocí hace como 20 años en Bogotá. Fue alguien de Honduras o de una nación centroamericana que supuestamente ya toda era cristiana, y ellos nos explicaban cómo fue que ellos ganaron a toda esa nación para Cristo, y era un método muy sencillo. Y el pastor que exponía dijo esto: mire, el método que hemos usado y que es el efectivo, es la última revelación del Espíritu Santo, es este. Usted va en el taxi, usted toma un taxi y entabla cierta conversación con el conductor y le dice esto: señor conductor, en este mundo solamente hay 2 clases de personas: los que son salvos y los que están a punto de serlo. ¿En cuál de las 2 categorías está usted? Bueno, si el taxista era honesto consigo mismo y él no era cristiano, pues no le quedaba otra opción sino que decir: bueno, estoy en la segunda opción. ¡Qué bueno! Entonces usted está a punto de ser salvo. Repita conmigo esta oración. Creo que así fue que se ganaron a Cali para Cristo. Pero cuando vi ese
video pensé, pero qué raro. Cuando la fe cristiana llega y la gente escucha la predicación del evangelio verdadero, no solamente hay transformación en los que se convierten, sino que hay un impacto en la sociedad. Hay un impacto, y es lo que pasa aquí. Pablo y los discípulos llegan a Éfeso, una ciudad entregada a la idolatría, adoraban a la gran diosa Diana. Pero cuando el evangelio de Cristo empieza a ser predicado, los creyentes empiezan a vivir conforme al evangelio y la sociedad misma se ve impactada y sus pecados empiezan a retroceder, tanto que ellos dicen: oiga, nosotros que éramos ricos estamos yéndonos a la ruina, porque ya casi nadie quiere comprar los templecillos de la diosa Diana. Bueno, cuando yo vi eso pensé, bueno, si es así, Cali es para Cristo, supongo que ya no habrá narcotráfico. Bueno, Cali y Medellín han sido históricamente las reinas del narcotráfico. Ha cambiado ya, sí, pero eso no cambió allá. Supongo que los homicidios y todo, y los atracos y esto disminuirá, y no antes. Por el contrario, Cali creció más como una exportadora de drogas. Entonces me preguntaba, bueno, ¿qué clase de cristianismo es el que ellos tienen? No es el cristianismo de Pablo, no es el cristianismo de la Biblia. El evangelio de Cristo transforma. Si no hay transformación y la sociedad no está siendo impactada, hay un problema con ese cristianismo, que es lo que percibo hoy con casi todas las naciones latinoamericanas. Hoy día hay un boom evangélico o cristiano. Usted va al supermercado y la chica que le atiende en la caja, ella dice: yo soy cristiana. Va a la escuela y la profesora de su niño dice que es cristiana. Va al banco y quien le atiende dice que es cristiana. Se sube en el bus y el que se sienta a su lado dice que es cristiano. Hay cristianos por todas partes, hasta en las sopas, creo yo. Pero realmente hay una transformación. Estamos viendo que las naciones nuestras son mejores. Estamos viendo que el pecado retrocede en nuestra sociedad. Pareciera todo lo contrario. Entre más cristianos hay, más mal hay. ¿Por qué? Porque yo pienso que buena parte del cristianismo que se enseña hoy no es el cristianismo bíblico, y solamente el cristianismo bíblico es el que transforma. Amén. Regresemos al tema. Y estando estos hombres furiosos porque su negocio de idolatría iba retrocediendo, dice en el verso 31, en el verso 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, recuerden que Éfeso era una ciudad romana, ¿cierto? Pero para ese tiempo la vida cultural y la lengua eran de lo que ellos recibieron del imperio griego. Por lo tanto se les denominaba una cultura greco-romana. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios, porque ellos entendían que los judíos no adoraban a otros dioses. Verso 35, entonces el escribano, que era algo así como el secretario y presidente de la asamblea, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Qué tontos, ¿no?
Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y escuchen lo que dice el verso 39: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima eclesía se puede decir. En legítima iglesia. ¿A qué se refiere aquí? Bueno, aquí sí fue traducido. No sé por qué en el resto de los textos no. En legítima iglesia se debe decidir. ¿A qué se refiere aquí este escribano con eclesía o iglesia? Con una asamblea de hombres que iban a ser convocados para tomar una decisión particular. Por lo tanto, el término iglesia no hace referencia al sitio en el cual están, sino que el término iglesia se refiere concretamente a un grupo de personas que son convocados con un fin particular, y es a lo que se le llama una asamblea. En el Antiguo Testamento griego, que es una traducción del hebreo, el cual es conocido como la Septuaginta, el cual fue usado por varios siglos, incluso en el tiempo de Cristo, era la versión antiguo testamentaria más usada, de la cual los escritores del Nuevo Testamento, siempre que citan al Antiguo, toman a la versión griega. En la versión griega, en el Antiguo Testamento, encontramos en muchas ocasiones el término iglesia o eclesía. Por ejemplo, cuando Moisés estaba con el pueblo adorando a Dios en el desierto como una asamblea, se usa el término eclesía o iglesia, pero no estaban dentro de un templo, estaban en el desierto. Así que iglesia no hace referencia al elemento, al edificio, sino a las personas. En el caso de la iglesia de Cristo o la asamblea de Cristo, que debe ser el término traducido, la asamblea de Cristo se refiere a todos aquellos que han sido llamados por el Evangelio y eficazmente por el Espíritu Santo para que salgan fuera del mundo y vivan en una asamblea con unos propósitos concretos dados por Cristo y para Dios. Esto es lo que significa eclesía. Eclesía. Alguien dijo: donde está Cristo, allí está la iglesia. No importa si es en una casa, si es en una catedral, si hay creyentes, Cristo dijo 2 o 3, allí está la iglesia de Cristo. Entonces decimos que la iglesia consiste de aquellos que son participantes de Cristo y de las bendiciones de la salvación que hay en él. La iglesia es el resultado de la obra de Cristo. Cristo muere en la cruz, Él asciende al Padre. Cuando asciende al Padre, Él envía al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entonces ejecuta y otorga los beneficios de la redención efectuada por Cristo, y el Espíritu Santo convoca, reúne eficazmente a todos los que van a formar parte de la iglesia de Cristo. Entendiendo esto, entonces decimos que algunas asambleas que se reúnen en el nombre de Cristo son de Cristo, y algunas asambleas que se reúnen en el nombre de Cristo no son de Cristo. Que algunas asambleas de personas que se reúnen en el nombre de Cristo son asambleas o iglesias puras, y algunas asambleas que se reúnen en el nombre de Cristo son de Cristo, pero son asambleas menos puras. Cuando nosotros vamos a conocer lo que la Biblia dice
sobre cuáles son las marcas que identifican a una iglesia pura, y a la misma vez vamos a conocer entonces cuáles no son tan puras. Tenemos que tener cierta precaución. ¿Por qué razón? Porque uno puede volverse orgulloso, engreído. Si yo estoy en una iglesia y luego que yo vea todas las marcas que la Biblia da, y veo que en la iglesia en la que yo estoy tenemos buena parte de esas marcas, entonces no voy a levantarme de aquí, voy a regresar a la ciudad de donde vengo y voy a decir, no, es que la iglesia en la que estoy es la más pura del mundo. ¡Qué bendición tan grande! Cuidado. Muchos que van al infierno han sido miembros de iglesias muy puras, porque lo que me salva a mí no es la pertenencia a determinada iglesia, aunque debo procurar estar dentro de las más puras. Pero el hecho de que yo sea miembro de una iglesia pura no garantiza de que yo formo parte de la iglesia universal de Cristo. Y al final puedo ir al infierno. Recordemos a Judas. Bueno, si hubo una iglesia local o asamblea local más pura en el mundo, fue la iglesia local donde el pastor en vivo y en persona era Cristo mismo. El predicador era Cristo mismo. Y por lo menos él tuvo un miembro que hoy día está en el infierno. El hecho de pertenecer a la iglesia más pura que ha existido, a la asamblea local más pura que ha existido, no garantizó la salvación de Judas. Por otro lado, muchos de los que van al cielo hoy día forman parte de iglesias que no son tan puras, aunque todo el que es salvo debe procurar que su iglesia cada día sea más pura. Que esto no nos lleve al engreimiento, a la vana confianza, más bien darle gracias a Dios que nos conceda que las iglesias nuestras cada día sean más puras. Otra aclaración: la iglesia verdadera de Cristo está constituida por asambleas locales que son puras y asambleas locales que no son tan puras. Les quiero dar un ejemplo bíblico. ¿Recuerdan la iglesia de los Corintios? Miren, divisiones terribles. Dentro de la iglesia local existían unos grupos que eran paulinos, otros grupos que se identificaban con Apolos, otros grupos con Pedro y otros que se la daban de más santo con Cristo. Y unos decían, es que yo soy de Pablo, yo soy de la línea de Apolos, yo soy de la línea de Pedro, y otros decían, yo no soy de la línea de ningún hombre, sino solamente de Cristo. Pero todos estaban en esa misma condición. Era una iglesia dividida, fraccionada. 2, un muchacho estaba conviviendo íntimamente con su madre putativa, o sea, con su madrastra. Y todo estaba bien. Los paganos, dice Pablo, estaban escandalizados porque ni siquiera los impíos hacían eso, y los cristianos estaban contentos hablando en lenguas. Pablo dice que algunos en las lenguas, algunos con sus lenguas, maldecían a Cristo. Porque Pablo dice, ninguno que hable por el Espíritu Santo maldice a Cristo. Es decir, algunos con sus lenguas, en sus lenguas, maldecían a Cristo. Algunos no creían en la resurrección de Cristo. No creían en la resurrección de los muertos. Algunos se bautizaban por los muertos.
En la Santa Cena algunos se emborrachaban. Digo yo, pregunto, si hoy día nos presentaran una iglesia así y le invitaran para que usted se congregara allí, ¿usted se iba a congregar allí? No, consideraban esta es una iglesia del diablo. Pero no, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, en la salutación, él dice: yo, Pablo, le escribo a los santos que están en Corinto, llamados a la santificación. Pablo reconoce que aunque esa iglesia no era una de las más puras, era todavía una iglesia de Cristo. Obviamente no todos los miembros, pero aún Cristo la consideraba suya. ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2, las 7 cartas que Cristo le dicta a Juan? De las 7 iglesias, tal vez se puede rescatar una o dos. Del resto, si me pusieran a mí a seleccionar y clasificarlas, 5, estas no son de Cristo. Porque tenían mucho pecado y tenían muchas cosas horrendas. Pero a las 7, a pesar de las imperfecciones que tenía ellos, Cristo les dice que son sus iglesias. Así que no nos vamos a, luego al terminar este curso y conocer de una forma más diestra las marcas que la Biblia da de una iglesia verdadera, no nos vamos a convertir en ministros de la descalificación. Pablo dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, pero algunos, y pienso en algunos que como yo son reformados, creen que Dios les dio el ministerio de la descalificación. Y eso no es lo que nosotros vamos a hacer aquí, no es nuestra misión, pero sí es nuestra responsabilidad. Que si en la iglesia donde estoy hay un error bíblico, no tienen una marca bíblica y yo sé y el pastor y todos somos conscientes de eso, no es que vamos a usar el argumento: bueno, si Pablo llamó como iglesia de Cristo a la iglesia de Corinto, o Cristo llamó como iglesias suyas a 5 de Apocalipsis que no estaban bien, entonces no nos vamos a preocupar. Sí, aquí tenemos un errorcito y tenemos este otro, pero Cristo nos considera su iglesia. No se nos olvide que en cada una de las 7 cartas, o por lo menos en 6, Cristo dice: corrijan lo que está mal, enderecen lo torcido, porque si no hacen eso, yo vendré un día y quitaré mi candelero. ¿Y qué significa eso de quitar el candelero? Los intérpretes, casi todos, llegan a la conclusión de que el candelero representa al Espíritu Santo. Vendrá un día en el cual Cristo quitará al Espíritu Santo de esa iglesia. Y si el Espíritu Santo no está en la iglesia, entonces ya no es iglesia de Cristo, sino una sinagoga de Satanás. Entonces es bueno que mantengamos en perspectiva las dos aclaraciones que les he dado. ¿Por qué razón es necesario que un cristiano, que un pastor, que un estudiante de teología estudie las marcas que identifican a una iglesia bíblica? Hoy día, la filosofía pluralista, que aunque viene desde Edén, pero no antes de la entrada del mal, sino desde cuando el mal entra, el pluralismo, que también viene ya desde ese mismo tiempo, pero que en el siglo XIX se esbozan de una forma más clara sus principios filosóficos, pero en el siglo XX y más en este siglo postmoderno se aplica en la vida diaria. En este siglo postmoderno, relativista y pluralista, donde impera el falso amor, que es ese amor vaciado de toda verdad,
en el cual en el mundo evangélico y cristiano se dice: el amor une, la doctrina divide. Entonces, si deseamos amarnos y manifestar el amor de Cristo, dejemos la doctrina a un lado, lo cual es absurdo. En este siglo se cree que cuando uno insiste en determinar las marcas que la Biblia da de la iglesia verdadera, estamos siendo no más que intolerantes, malvados, que queremos fraccionar la iglesia de Cristo. En este siglo, estudiar este tema es visto con mucha sospecha por los apóstoles del falso amor. El amor bíblico es un amor basado en la verdad. Si el amor no está basado en la verdad, es una falacia. Y algunos te van a decir: ¿para qué tú estudias eso? ¿Quién eres tú? ¿Tú te crees Dios? ¿Que puedes determinar quién es verdadero y quién no? ¿Tú te crees el Espíritu Santo? Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para predicar el Evangelio. Y hasta suena convincente, ¿no? Pero no es verdad. Bueno, sí es verdad, en el sentido de que hemos sido llamados por Cristo y enviados para predicar el Evangelio. ¿Evangelio para qué? Para que firmen una tarjetica, para que yo dé unas cifras orgullosas. Uy, hoy se convirtieron conmigo, o más bien, hoy convertí a 20. ¿Se convirtieron a qué? ¿Cuál es el objetivo de la evangelización? Que la gente sea sacada del reino de las tinieblas y sea pasada ¿a dónde? A la iglesia de Cristo. Evangelismo que no conduce a la iglesia es un evangelismo incompleto. Sí tenemos la misión de predicar el Evangelio, sí, a todo el mundo, pero tenemos la misión de guardar y resguardar, conforme a los principios que la Biblia da, a la iglesia de Cristo. Si dejamos que a la iglesia entre todo lo que venga, entonces esta será una iglesia corrupta. Hoy día se hace muy necesario estudiar las marcas que identifican a una iglesia bíblica. ¿Por qué? Porque esto es necesario para nuestra salvación y nuestra santificación. Mire qué pasa si usted está en una iglesia que no es bíblica. ¿Cuál es el evangelio que le van a predicar? Amigo, tú que estás enfermo, tú que tienes problemas, tú que tienes deudas, ven a Cristo y Él te solucionará todo. Bueno, ¿quién no viene a Cristo así, no? ¿Quién no necesita pagar deudas? ¿Quién no quiere que se le vayan todas las enfermedades que él tenga? Pero ¿es eso el evangelio? No, eso no es el evangelio. Si usted está en una iglesia donde esa es la clase de evangelio que se le enseña, o se le dice: amigo, ¿quieres ir al infierno? Si no quieres ir al infierno, levanta tu mano y repite conmigo esta oración. Pregunto: ¿quién quiere ir al infierno? Nadie. Y si la única solución y la respuesta es repetir una oración, la gente le va a repetir. Pero ¿es eso el arrepentimiento? ¿Es eso la conversión? ¿Es eso a lo que la Biblia se refiere con venir a Cristo? No. Y hay mucha gente que va a ir al infierno convencidos de que van al cielo porque hicieron una oración que no entendieron y que no reflejaba lo que existía realmente en su alma. Es importante estar en una iglesia bíblica por mi salvación, porque si el evangelio que enseñan es falso, entonces yo tendré una convicción falsa de que voy al cielo cuando realmente voy para el infierno.
y es necesario para mi santificación. Porque si yo estoy en una iglesia donde el pastor, cuando empieza el culto, dice: qué alegría para Dios que usted esté aquí hoy, usted honra a Dios estando aquí hoy, y hay una exaltación del humanismo y de la gloria humana, como que tú le estás haciendo un favor a Dios por estar en el culto. Bueno, eso no te ayudará a crecer mucho en santificación. Pero que el pastor diga: hermano, vamos a atrevernos a darle adoración al Santo Dios, a pesar de nuestra imperfección, confiando en que Cristo perfeccionará nuestra oración imperfecta. Y que cuando usted está arrepentido, su pastor le diga: mira, tu arrepentimiento, si no fuera porque Cristo lo perfecciona, es tan imperfecto que tendrías que arrepentirte de tu mismo arrepentimiento. Eso nos lleva a que uno crezca más en santificación. Que el pastor pueda predicar de una forma sincera y convincente, usando la Biblia, denunciando el pecado que hay en cada uno de nosotros, eso nos lleva a santificación. Pero esa predicación melosa, romántica, llena de historias y de chistes, o tal vez de música que nos lleva al llanto o a la risa, bueno, el crecimiento en santificación va a ser poco. Por lo tanto, es importante para nuestra salvación y para nuestra santificación que sepamos si estamos en una iglesia bíblica. Y ya voy a terminar esta parte. 2, porque algunas iglesias son sinagogas del diablo. Textualmente, hoy día es necesario conocer las marcas de la iglesia bíblica, porque algunas iglesias no son más que sinagogas del diablo. 3, porque algunas denominaciones que en un día fueron bíblicas, hoy día son templos paganos. Nosotros, creo que casi todos, apreciamos mucho la reforma evangélica que Dios hizo en el siglo XVI, de donde proceden muchas denominaciones que se llaman reformadas. La reformada holandesa, la presbiteriana de Escocia, la luterana y otras más. En algún tiempo, todas estas denominaciones fueron bíblicas, fueron sanas iglesias de Cristo. Pero algunas denominaciones que nacieron en la Reforma, hoy día son sinagoga del diablo. Un ejemplo claro, y no digo que toda la denominación, pero buena parte de las iglesias que forman parte de esta denominación, que se llama la PCUSA, Presbyterian Church in USA, en Norteamérica, o en español se le llama la PECUSA, que es la iglesia presbiteriana tal vez más antigua en Norteamérica. Esta iglesia era bíblica, centrada en las doctrinas bíblicas, reformada hasta los tuétanos, con un culto solemne. Era una iglesia de Cristo, pero hoy día es sinagoga del diablo. Un día empezaron a tolerar ciertos errores, y en vez de corregirlos, empezaron a consentirlos. Un día a alguna dama, influenciada por el movimiento feminista, empezó a decir: pero ¿cómo así que solamente los hombres son los que tienen que predicar? ¿Y acaso el Espíritu Santo no nos da dones? ¿Y acaso nosotras no tenemos la capacidad? Y un día se levantó una y predicó en el culto, y tal vez algunos pensaron: pero eso no está bien, no es lo que la Biblia dice, hay que recordar lo que Pablo dice. No, sino que empezaron a aceptarlo porque eso los ponía más a tono con el movimiento feminista que estaba creciendo mucho para ese tiempo en Norteamérica. Pero un error consentido en la iglesia conduce a otro error, y a muchos, y si no se le pone freno,
se convierten pronto en una sinagoga del diablo. Y luego, alguna de estas damas dijo, pero bueno, ya que estamos predicando y algunas lo hacemos mejores que los pastores, ¿qué impide que seamos pastoras? Y la denominación presbiteriana empezó a luchar con ese tema porque ellos sabían que la Biblia prohibía eso. Entonces, con el fin de ajustarse al movimiento feminista que cada vez crecía, empezaron a relativizar la Biblia, a lo que se le llama liberalismo, a decir, sí, es cierto que la Biblia dice que no, pero eso hay que interpretarlo desde nuestro contexto. Y el contexto en el que estamos, pues no, el contexto es la mujer puede ser presidenta, puede ser esto, ¿por qué no puede ser pastora? Y entonces empezaron la ordenación de damas para ser pastoras. Pero el pecado y el error no se queda quieto. Y como esto iba de la mano del movimiento feminista mundial, un día a estas pastoras también se les dio por pensar, pero bueno, ¿y por qué los gays no pueden ser miembros? ¿Por qué las lesbianas no pueden ser miembros? El movimiento feminista consiguió eso, que el movimiento gay sea aceptado como algo normal en el mundo. Entonces fueron a la Biblia dice, no, esto es pecado, pero ellos dijeron, no, vamos a interpretarlo desde el contexto en el que estamos, así que vamos a permitir que sean miembros. Luego este mismo movimiento feminista dentro de la PCUSA abogó para que ordenaran pastores y pastoras homosexuales y lesbianas que viven con sus parejas del mismo sexo. Y esa es la condición en la que están hoy. Digo, ¿es eso iglesia de Cristo? ¿Es sinagoga del diablo? Entonces, por el hecho de yo pertenecer a una denominación que hace 100 años era bíblica, no significa necesariamente que hoy día sea bíblico. Por esa razón necesitamos conocer en profundidad las marcas que la Biblia da de una iglesia bíblica. Y por último, ya voy a terminar, porque algunos creyentes han sufrido en iglesias falsas y hoy día no quieren conocer nada ni saber nada de Cristo ni de Dios. Cuando nosotros nos encontramos con personas que han sufrido, que han sido robados, maltratados, ultrajados en iglesias falsas, con pastores falsos y apóstoles falsos, y no quieren conocer nada sobre iglesia porque creen que todas son así, usted que ya tiene el conocimiento de las marcas de la iglesia bíblica, usted puede hablar con la persona amorosamente y mostrarle, es que tú estabas en una sinagoga del diablo. La iglesia de Cristo no es esa. Te voy a mostrar las marcas que la iglesia